Ya estamos de regreso. La violencia en todas sus especies es un flagelo que persiste en la mayoría de las sociedades y aunque se han implementado mecanismos para erradicar este fenómeno, las agresiones contra diversos grupos sociales aún persisten entre nosotros. Vamos a platicar sobre la violencia institucional, es decir, los actos y omisiones de las autoridades que limitan, impiden, en su caso, el ejercicio pleno de los derechos humanos. Tenemos que reconocer que determinados grupos son más susceptibles de sufrir este tipo de violencia. En México, por ejemplo, si una persona es niño, niña, adolescente, indígena, pobre, miembro de la comunidad LGBT, sin duda será víctima de actos violentos por parte de las autoridades. Para platicar de este importante tema, desde Venezuela tenemos en la línea telefónica a la abogada, docente y feminista María Alejandra Mancebo. ¿Qué tal, Ale? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Francisco, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por darle visibilidad a un tema y a una forma de violencia sumamente importante y de la cual debemos hablar para poderla erradicar. Sin duda, Alejandra, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Platícanos, por favor, ¿qué necesitamos para erradicar definitivamente la violencia institucional? Fíjate, en primer lugar, es bueno que tus oyentes y todas las personas a las cuales pueda llegar este importante programa entiendan que cuando nosotros hablamos de una violencia institucional, tal cual como tú lo señalaste, que pareciera ser inclusive más direccionada a determinado sector vulnerable, la misma se presenta en situaciones directas o indirectas. Ejemplos claros tenemos, por ejemplo, cuando el Estado recorta los fondos para o cancela un programa de ayudas maltratadas, que anteriormente existía y ya no lo existe, o en casos, ¿verdad?, de poder silenciar algún problema grave. Cuando nosotros hablamos de esta violencia institucional, para poder decir cómo la erradico sin tener miedo y poderla denunciar. Pero ¿cómo no tenerle miedo si no la identifico? La violencia institucional, tal cual como tú le indicas, que es una acción o omisión, forma parte cuando las autoridades, en cualquier sector de esos servidores, cuestionan desde el relato de la víctima, dejan de proteger a la víctima porque le restan crédito a lo que ellas señalan, cuando ellas acuden a la autoridad y sencillamente son víctimas de maltrato físico, psicológico, económico, cuando se niegan a poderle retribuir o tomarle una denuncia, cuando reciben un trato indigno por parte del representante del Ministerio Público, de la Fiscalía, cuando al momento de denunciar no les prestan atención, cuando se han enterado a destiempo que perdieron la patria potestad porque sencillamente los agresores pudieron más que ellos, cuando la custodia, ¿verdad?, la realizan o la pierden sin haber recibido notificación, cuando son tolerantes ante la anuencia por parte de un servidor público, cuando haciendo uso de ese servidor público quebranta las leyes porque le quita a los hijos o los amenaza a meterlos a la cárcel, porque son simplemente ignorados, como pasa con los indígenas y con los pobres, con esa parofobia que existe tan marcada con respecto a la manera como son discriminados, cuando un servidor hace uso de las instituciones para generar daño, cuando esa víctima es objeto de acoso porque denunció, cuando ha sido amenazada porque la despiden de su trabajo, porque está embarazada sencillamente porque si no va a perderlo, porque en la propia escuela es víctima de un acoso, porque el Ministerio Público hasta llega a solicitar algún tipo de dinero para poderle ayudar, que eso es lo que ellos llaman la palabra ayuda, cuando se niegan a dictarle órdenes de protección cuando es obligatorio a nivel nacional e internacional, cuando denuncian violencia sexual y el Ministerio Público revela su identidad ante los agresores, cuando sencillamente son revisados por su sexo, si lo ven que están vestidos de alguna manera no acorde a lo que ellos tienen, de acuerdo a su identidad, en fin, cuando minimizan la denuncia. Es decir, que para poder erradicar la violencia institucional tenemos que nosotros reconocer. Y la reconocemos porque nos impiden el goce y el ejercicio de nuestros derechos, porque son vulnerados. Y son vulnerados tres aspectos fundamentales que reconocen los instrumentos internacionales. Uno, el debido proceso. Dos, la tutela judicial efectiva. Y tres, el acceso a la justicia debida. Tomando en cuenta ello, cuando todo esto se presenta, pues sencillamente existe definitivamente una violación de la integridad física, psíquica y social de las mujeres. La pregunta que tú me señalas es, ¿cómo erradicarlo? La manera de erradicarlo es que todas nos podamos unir. Cuando hablamos de todas, no solamente hablo de las mujeres, hablamos de todas las personas que creen en los derechos humanos, llámense activistas,
llámense personas conocedoras, llámense abogados, llámense red de mujeres, llámense red de derechos humanos, para poder combatir la violencia más invisible, pero la más letal. Porque si no se logra acceder de manera oportuna y justa a los servicios de administración de justicia, pues definitivamente no podremos obtener lo que realmente significa esa restitución de la violencia. Se erradica la violencia institucional cuando nosotros logramos dar el paso y definitivamente decimos no y logramos denunciar, como perdiendo el miedo, que sí da mucho miedo, pero definitivamente tenemos a nuestro favor, como mujeres que hemos podido ser víctimas de violencia institucional, o personas con una identidad sexual distinta, o ese grupo de indígenas o de personas adultas o de pobres que están sujetos a esa porofobia, cuando sencillamente nos unimos todos para poder trabajar en conjunto. La palabra suena sencilla, pero es educación, es solidaridad, es sororidad y jamás perder la oportunidad y vencer el miedo. De esa manera se erradica esta violencia que desde mi perspectiva es una de las más letales. Sin duda, Ale. Fíjate que en México hemos tenido algunas políticas públicas que desgraciadamente han eliminado varios fondos y varios mecanismos destinados a proveer ayuda a los mexicanos. Hace una semana tuvimos el problema del huracán Otis y nuestro gobierno eliminó el fideicomiso para prevenir y atacar desastres, y así se han eliminado muchísimos programas que, como bien lo comentas, son aspectos que debe cuidar cualquier gobierno, de tener los recursos necesarios para apoyar en este caso concreto a las víctimas de violencia. Y se invisibiliza creyendo que es algo político, cuando nos estamos dando cuenta que es el Estado que también puede ser sujeto activo de esa violencia institucional. Exactamente. Y es así, eso es una violencia institucional. Exactamente, Alejandra, estoy de acuerdo contigo. Y también comparto tu idea de que las víctimas de violencia deben perder el miedo. No es nada fácil, y yo estoy también de acuerdo contigo. Perder el miedo creo que es el paso más importante, saltar la barrera, rebasar ese impedimento que hace que las víctimas se queden calladas y que sigan aguantando situaciones que les desfavorecen muchísimo, y de esa manera se perpetúa la violencia en agravio de muchísimos grupos sociales. Así que quiero preguntarte, Alejandra, ¿qué medidas podemos implementar para proveer una mejor protección a los grupos susceptibles de sufrir violencia institucional? Fíjate que tú dijiste una última frase muy importante. El miedo es lo más difícil de perder. Y realmente, desde la esfera profesional donde yo me estuve como funcionario público y luego en esta red donde se defienden los derechos de la mujer, es lo primero que nosotros tenemos que implementar. O sea, perder el miedo es el primer paso, no es fácil, no puede ser cualquier persona. Por eso es que ahorita los enfoques no solamente son enfoques de género, son enfoques de derechos humanos, son enfoques de la interseccionalidad. Una mujer que pierde el miedo, que es capaz de empoderarse, porque las tenemos que empoderar, para poder enfrentarse a un Estado que en cualquiera de sus latitudes actúa como un leviatán, porque tratan de invisibilizar o de banalizar su violencia, pues sencillamente es nuestra primera función. ¿Cómo implementarlo? Primero, tenemos que identificar, la víctima se tiene que identificar como víctima, no para convertirse o querer dar lástima, no. Soy víctima para poder tener un rol dentro del proceso penal. Y como soy víctima, tengo derechos reconocidos a nivel nacional e internacional. Y usted me lo tiene que garantizar, porque si no, yo debo accionar. Como tenemos una situación de Estado donde pudieran existir muchas instituciones que están, no digamos acéfalas, sino que son indolentes ante esta situación, buscar, promover, crear todo lo que tiene que ver con redes de ONG, de formaciones que atiendan y que están permitidas por los instrumentos internacionales y las leyes para proteger a las mujeres. Eso significa que para dejar, o para ese grupo susceptible, que generalmente tienden a ser los niños, que generalmente tienden a ser las mujeres pobres, que generalmente tienden a ser los miembros de la comunidad LGTB, es identificar esas situaciones de trato degradante, cruel e inhumano. Verificar cuáles son estas condiciones inhumanas y de tensión. Ya te voy a explicar, porque eso es lo que me va a activar el instrumento internacional. Verificar cuál es el uso desproporcionado. Verificar qué violencia genera el que no me atiendan a tiempo y qué se genera con esa negación de la actuación. Es decir, que cuando nosotros hablamos de esa figura de poder implementar para poder proveer una mejor protección, sencillamente es
entender que deben a las víctimas en cualquiera de sus sectores vulnerables, pobres, ricos, adultos, no adultos, comunidad LGTB, mujeres, que todas somos una sola, pues sencillamente buscar ayuda psicológica donde puedan ellas tratar de evaluar y trabajar lo que significa el estrés, la ansiedad y el temor de verse sometida no solamente al hecho que le generó la violencia, sino luego que el Estado le genere una nueva violencia. Por eso es que nosotros hablamos que todos los servidores que ejercen violencia pública van o deben estar impedidos de poder acceder porque violan derechos humanos, y por eso existen unas comunidades e instrumentos internacionales que pueden castigar. Tomando en cuenta ello, pues sencillamente estamos hablando de que los cambios tienen que ver directamente con la capacidad, promover el desempeño cooperativo de los derechos humanos y del Estado. Somos una sociedad. Desarrollar cambios en la misión que tienen esos instrumentos por parte del Estado y activar a la sociedad. Introducir dentro de los planes curriculares de toda universidad el área de derechos humanos que contemple el abordaje de este tipo de violencia. Monitorear no solamente a los funcionarios, sino a toda la violencia intrafamiliar que pudiera estar de acuerdo. Capacitar sobre la construcción de la masculinidad y la manera como podemos erradicarlo. Contar con políticas claras en materia de hostigamiento y no dejarnos creer en esa posverdad de que son políticas públicas cuando realmente están cometiendo una violación de un derecho humano, porque la violación de los derechos de la mujer son violación de derechos humanos. Establecer unidades de género obligatorias que supervisen esa igualdad. Desarrollar y supervisar el cumplimiento de protocolos, visibilizar cualquier tipo de violación de derechos humanos y entender de que cuando nosotros trabajamos, más allá de lo que pudiera ser el contexto de dinero, sino entender de que una sociedad libre de violencia radica en que nosotros asumamos un grano de arena, pues sencillamente podamos entender, erradicar lo que es esa violencia. Lo primero es aceptar que existen diversos sectores vulnerables, aceptar que existen personas distintas a lo que soy yo, pero eso no me hace ni más ni menos, sencillamente me hace parte de una sociedad. Así es, Alejandra. Ese es el primer paso que debemos tomar en cuenta, identificar y proteger de manera efectiva a los grupos vulnerables. Todos en cualquier democracia tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, tenemos el mismo derecho a la igualdad, a la equidad, y eso obliga a cualquier autoridad a ejercer, en su caso, un trato igualitario y a implementar mecanismos que sean efectivos y que eliminen definitivamente la discriminación. Es un aspecto también muy importante que sin duda fomenta la violencia institucional desde el poder. El hecho de negar una denuncia, de no seguir una denuncia. Aquí en México, por ejemplo, es muy común ver a mujeres, niños, niñas y adolescentes en las fiscalías. Yo siempre he dicho que las fiscalías no son lugares para los niños, para las niñas. Cualquier infante debe estar en el colegio, debe estar en casa haciendo cosas propias de su edad y jamás pisar una fiscalía. Y si está ahí un menor, es por algo malo. Y si agregamos además la circunstancia de que la autoridad tiene muchísimos asuntos que atender, que falta sensibilidad en las fiscalías para ser más empáticos con la sociedad, pues obviamente esto nos va a originar otro problema, que es el retardo en la impartición de justicia, que también afecta muchísimo a las víctimas, que también las desmotiva. Ya no quiero seguir, me piden muchas cosas, tengo que hacer muchísimas cosas, no entiendo por qué siendo víctima tengo que soportar esta situación, tengo que atravesar este viacrucis. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo como sociedad, y como lo comentas también, desde casa, identificar patrones culturales que tenemos que erradicar, las relaciones asimétricas de poder que vienen desde la familia. Tenemos que entender que todos somos iguales, incluso desde el seno familiar. Y quiero preguntarte precisamente, Ale, hablando de mecanismos, ¿cuáles son los instrumentos internacionales más importantes para erradicar la violencia institucional? Fíjate, antes de hablarte de esos instrumentos, quiero quedarme con la última palabra. O sea, ser servidor público significa representar al Estado. Claro. Nadie está obligado a aceptar un cargo. El día que usted lo acepta, lo digo porque yo duré 26 años en la administración pública, uno lo acepta por convicción y porque realmente quiere hacer las cosas. Cuando uno no está en capacidad de atender, y lo digo porque yo fui fiscal de violencia, de atender a una víctima, de no cuestionar lo que me está diciendo la víctima,
de poder tener la capacidad y los conocimientos de la especialidad que genera esa orientación conductual a esa víctima que sufre junto con el contexto de los niños, yo debo renunciar. Jamás pudiera ser excusa, ni en Venezuela, ni en México, ni en cualquier país, el tener muchos asuntos, porque si yo no soy capaz de trabajar con muchos asuntos y eso me hace, entre comillas, una persona autónoma, sin tomar en consideración que cada caso es una vida humana, pues sencillamente estoy dejando de humanizar la justicia y debería dejar de ser funcionario. Esa es mi percepción muy particular. En cuanto a los mecanismos internacionales, tal cual como tú lo señalas, los operadores de justicia y el propio Estado no se ha dado cuenta que la violencia institucional no deviene directamente de una persona que sea un fiscal, sino que deviene de un representante del Estado. Por ende, el sujeto activo siempre va a ser el Estado en la cabeza de un fiscal, de un funcionario, de un organismo legislativo. Son ellos los que están retardando, omitiendo que esa acción se pueda llegar a cometer. Ninguna persona que denuncie un hecho de violencia física, de femicidio, de inducción al suicidio o de cualquier otro contexto lo hace porque quiere, sino que está sufriendo un daño. Una persona denuncia que le quitaron la custodia y no se enteró porque quiere, sino que sufrió un daño. Eso significa que la obligación del Estado, por principios nacionales e internacionales, es reconocer el acceso a la justicia. Y es lo que olvida el Estado cuando se hace partícipe, cómplice y protagonista de esa violencia institucional en cualquiera de los sectores, porque en definitiva existe esa responsabilidad por parte del Estado y por parte de la persona que le está ejecutando. De allí que cuando hablamos de violencia institucional, lo primordial es entender que existen mecanismos internacionales para poderlo erradicar. Fíjate que es tan cierto lo que te estoy señalando, que la violencia institucional aparece antes que las leyes nacionales en la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, es decir, en un instrumento internacional que señala formalmente en su artículo 2 que no puede ser perpetrado o tolerado por el Estado. Y esa palabra, perpetrado y tolerado por el Estado, significa que cuando yo no permito que esa denuncia avance y victimizo de manera secundaria y terciaria a esa víctima, estoy cometiendo esa violencia institucional. Por ende, ese instrumento internacional por excelencia es la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que más tarde se radica y se permea en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que también forma parte directa en el Consejo de Europa, pero no se queda ahí, sino que se lleva directamente al Convenio de Estambul para poder determinar de manera formal lo que es esa violencia institucional. Es decir, que te estoy hablando de 3 instrumentos internacionales fundamentales en materia de género, que tiene que ver la figura de la Convención Belén do Pará, que tiene que ver con la CEDAW y que tiene que ver con todo lo que genera el Convenio de Europa y el Convenio de Estambul. Esos instrumentos internacionales, que son los que dieron la pincelada a lo que significaba la violencia institucional, señala propiamente en su comité que para poder eliminar y erradicar cualquier tipo de violencia habría que evitar que se perpetúe el dolor de las víctimas. ¿De qué manera? A través de la figura de darle respuesta y entender que los derechos de la mujer son derechos humanos, por lo cual también se activa el Pacto de San José de Costa Rica y también organismos internacionales, no solamente la ONU Mujer, sino que se activa todo lo que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que estaríamos dando paso a la declaración formal de la Plataforma de la Acción de Viena, que tiene que ver con la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, que es la que se emplea para poderlo denunciar. ¿De qué manera se puede acudir? Se acude a través de una queja, que lo puede hacer un organismo humano o la persona directamente. Esa queja debe contener nombre, dirección, estar dirigida al presidente del Consejo Nacional, ¿verdad?, de Derechos Humanos, hacer una breve explicación, una narración que describe todo lo que tiene que ver, especificar con datos y anexar la documentación. Es algo mucho más sencillo que cualquier denuncia de lo que pudiera ser violencia, cualquier denuncia ante un organismo internacional de derechos humanos, porque estamos hablando que aquí siempre existen 3 violencias o 3 delitos que se van a denunciar.
o 3 derechos que se van a denunciar. 1, el debido proceso. 2, el acceso debido. Y 3, la tutela judicial efectiva. Que en toda instrumento internacional y en toda ley mexicana, venezolana, argentina está consagrada, y no se puede permitir a ninguna mujer y menos a un sector vulnerable, porque nosotros partimos de un contexto de una igualdad formal a una igualdad material o real, y es hora que ya se establezca formalmente, como lo ha dicho la ONU desde el año pasado, que ya es hora de dar paso a ese contexto de esa igualdad material que se pueda hacer vista frente a esa situación. Es decir, que el instrumento internacional fue el que le dio vida a esta violencia institucional. ¿Por qué no aplicarlo? Porque tenemos que partir de la primera pregunta: ¿cómo le erradicamos? Perdiendo el miedo. Perder el miedo no es fácil, pero sí podemos hacerlo y debemos hacerlo. Claro, Alejandra, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cualquier mecanismo, cualquier instrumento que se implemente para erradicar esta especie de violencia, sin duda nos va a favorecer muchísimo como sociedad. Espero que el Estado en México, en Venezuela, en cualquier otro país entienda que la violencia no puede subsistir más en nuestra sociedad, sobre todo si viene desde el seno del poder mismo. Es hablar de una violencia institucionalizada, por comentarlo de alguna manera, oficial, que no debe subsistir. Sin embargo, hay muchas prácticas que al día de hoy tenemos que erradicar sin duda alguna. Ale, te agradezco muchísimo tu disposición para mi programa y te mando un abrazo hasta Venezuela. Muchísimas gracias por la oportunidad y seguimos hablando.